El único que realmente puede remediar el problema del corazón es nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Es el único que puede. Es el único que puede hacerlo. Hay dos pasajes que usan la misma palabra. Romanos 4:25 y Romanos 8:32. Dice Romanos 4:25 que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Entregado. Y Romanos 8:32 dice, el que no escatimó, hablando del Padre, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, ahí tenemos otra vez la palabra, por todos nosotros, sino que lo entregó, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Ahora, esa palabra que se menciona en el verso 25 de Romanos 4 y en el verso 32 de Romanos 8, entregó, es un término legal, tiene un contexto legal. Y esa palabra entregó significa el concepto del abandono judicial. Cuando un criminal es entregado a sufrir las plenas consecuencias de sus crímenes sin intervención para detener la severidad. Dios lo entregó. Dios lo entregó. Dios lo abandonó. Él clamó. ¿No es cierto? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como un acto de juicio, Dios entregó a su Hijo Jesucristo. Lo entregó para sufrir las plenas consecuencias de la ley que tú y yo violamos, hermano. Porque todos pecamos, dice la Biblia. Todos pecamos. Cristo murió por nuestras transgresiones, dice Romanos 4:25. Y el término por significa debido a tu pecado y a mi pecado. Por causa de tu pecado y de mi pecado, Cristo murió. Él fue entregado, el justo por los injustos. Así que fueron tus pecados, fueron mis pecados. ¿Sí? Los que mataron a Cristo. Porque Él tuvo que sufrir las consecuencias judiciales de todos ellos. Él tuvo que sufrirlas. No había de otra manera, hermano. No había de otra manera para salvarnos. Así es. Y me gusta esto, hermano, porque el apóstol Pablo usa la figura de Abraham e Isaac en Génesis 22, cuando Dios le ordenó que sacrificara a Isaac. Pablo usa para mostrarnos lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para salvarnos. Me encanta cómo el apóstol Pablo usa eso. Porque la sangre de un animal no podía expiar de pecado, ni tampoco el holocausto de Isaac, el hijo de la promesa. El único que podía pagar el precio del pecado era el unigénito Hijo del Padre. Era el único que podía hacerlo. Así que fue Dios, hermano, no Abraham, que pagó el precio de la redención. Porque solo Él podía hacerlo. No a través de un carnero, sino a través de su propio Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado. El Cordero de Dios. Esa es la razón de que el Nuevo Testamento se enfatice el amor del Padre al entregar al Hijo. No solamente el amor de un hijo entregarse por nosotros, el amor del Padre. Porque de tal manera, ¿cuánto es 16? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué ese de tal manera? Porque dio su Hijo único. Porque entregó a su Hijo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios el Padre entregó a su Hijo amado. Mas Dios muestra su amor por nosotros. ¿De qué manera? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Fue Jesucristo el que murió. Y Pablo resalta en ese pasaje, hermano, de Romanos 8:32, el amor del Padre al entregar a su Hijo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. El amor del Padre. Mire, Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios en Génesis 22 para entregar a su Hijo en sacrificio. Pero al final de la historia, todos lo sabemos, Abraham, no le hagas daño al muchacho, le dijo el ángel. No le hagas daño al muchacho. Se salvó, no le hagas daño. Pero Dios el Padre, Él sí estuvo dispuesto a llevar a su Hijo hasta la cruz. Él sí estuvo dispuesto a llevar a su Hijo hasta el Gólgota. Ese Hijo amado, hermano, ese Hijo amado que siempre hizo lo que le agradaba a Dios, que siempre le obedeció. Su Hijo amado, el Hijo de su corazón, clamó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre pagó el precio en silencio. Dios no hizo nada para librarlo. ¿Sabes por qué? Por amor a ti. Por amor a ti. Dios estuvo dispuesto a dar lo más precioso que Él tenía, su Hijo, para rescatar lo más vil y miserable y menospreciado por medio de la fe en el sacrificio. Hermanos, ¿sabe lo que ocurre cuando un pecador viene a Cristo en arrepentimiento y fe, y confiando solamente en la cruz para el perdón de sus pecados? ¿Sabe lo que ocurre? Que Dios el Padre lo recibe en su familia como un hijo amado por causa de su Hijo. Y a partir de ese momento, Dios nos ve en su Hijo y somos tratados por Él con el mismo amor que Él tiene. Eso debe de provocar en nosotros un gran sentido de gratitud que nos mueva a desear agradable a Dios todo lo que